iba a dirigir al mar de Caribe, claro, a esos mares peligrosos, en donde se podía decir que haya culebras, gigantes monstruos, cíclopes, ¡ay! Me estoy asustando, Dios. Entonces, el gran Pedro, aquel día, viajaban 30 personas en la guerra. Sí, 30 personas. Ese día Pedro Serrano. Lo peor de todo es que, lamentablemente, su tripulación cayó. Mala suerte, porque en ese día se encontraba el mar Bravo. Las piedras rocosas, las piedras agudas, acabaron destrozando su barco. Sí, acabaron destrozando su barco. Y él se quedó solo en esa isla. Muy solo. ¿Por qué Dios me has hecho esto? Toda mi tripulación ha muerto en ese barco. Es accidente. No soy el único sobreviviente. ¿Por qué en esta isla no hay nada? Solo hay tierra, ni siquiera un ser viviente. Aquel día Pedro Serrano estaba muy solo. No había quien le podría dar una ayuda. Pero ya sabíamos muchos que Pedro Serrano había cumplido una gran misión. Ya sabíamos que él había sido valiente, porque él ya había aprendido a sobrevivir y a ver la vida un punto distinto. Pues claro. Y entonces tuvo a sobrevivir más días. Eso le faltaba a Pedro. ¿Ustedes qué creen que haría Pedro en una isla solitaria donde no hay nada de comer? ¿Ustedes qué harían? A ver, ninguno de ustedes sabe qué es lo que puede hacer. Pues Pedro Serrano, el gran Pedro, averiguó, vio en el mar unas tortugas pequeñas. Entonces, el gran Pedro salió de volar y la tortuga, ¡ay, Madre Santa, usted no se imagina lo que pueda pasar! Gracias, Dios, me ha dado comida y poder ver su sangre. Ese Pedro es maquiloso, ¿viste? Pedro bebió su sangre de la tortuga. Ay, esa sangre que ni yo me atrevería a beber, ni siquiera ustedes. Pero para sobrevivir hay que inventársela, ¿no? Hay que comer lo que se te venga, aunque sea piedras. Pedro Serrano, aquel día, había descubierto ya cómo alimentarse y cómo beber su sangre. Pero lo mejor de todo es que también encontró peces marinos. Encontró también algunos cangrejos que les servían. Al principio de la desesperación, Pedro Serrano se los comía crudos, pero después vio que el sol ardiente, pues ya empezaba a brillar, y brillaba más. Y ese brillo hacía que el sol ya produce un poco de calor. Y entonces Pedro Serrano, pues ponía sus tortugas y también ponía sus peces. Por supuesto, sus peces. Se hacía calentar. Pero tenía que averiguarse una cosa más. Ese Pedro tenía que ingeniarse las máximas para sobrevivir día a día. Bueno, aquel día en esa isla ya habían pasado 3 años y Pedro Serrano tenía toda su ropa desgastada. Ya no era el mismo, había cambiado totalmente físicamente. Ese Pedro estaba completamente diferente y parecía un animal. Ya había cambiado totalmente su aspecto físico. Pero a veces en la vida se presentan oportunidades y se presentan esperanzas. Por eso es lo que se presentó al gran Pedro. Se le presentó un gran amigo. Moría lejos. Oh, claro. Un amigo. Pues claro, un amigo.
eso es lo que sucedió en este caso de Gran Pedro Serrano. Aquí me tocaba. Yo lo hice hace rato. Tú no has hecho nada. Estaba pagando ahí, Narela, robando ahí. Oye, tú no has hecho nada. Ah, tú trabajas, pues, no sé. Por todo el mundo no has hecho nada. Eso es todo. No, yo. Tú no has hecho nada. Oye, ¿qué crees de ti, oye? Si no me preguntaste nada más, no lo hubiese encontrado, oye. ¿Por qué no has encontrado si yo te había sobre Ellos se empezaron a llevar a los golpes. A los golpes. ¿Yo te quería pelear? Vamos pues, a ver, pues sigue, no puedes estar bien porque nunca trabaja, a veces es un pavo. No, sigue, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Y así pasaban las cosas. Hasta que pasaron 3 meses. Ellos vivían peleando. Cada uno había hecho su vida en esa parte del reino. Pero después se dieron cuenta que lo que habían hecho era una estupidez, una idiotez. Pues se dieron la mano como buenos hermanos y se hicieron la paz. No me toques. Mira, sobre, ponte el comer. Tú no recoges, yo no voy a hacer nada, ya tú nunca trabajas, yo tengo que estar descansando, ¿no? ¿Qué? Ya viniste, él está descansando, ¿no? Tú eres el que está descansando y yo te veo en todo a ti. Ya está bien, vamos a compartir actividades. ¿Te parece? Bueno, ya empezaban a vivir como una familia. Se habían convertido en los mejores amigos. Pero los años pasaban y ellos dos ya empezaban a tener algunas enfermedades. Pues claro, ellos no podían vivir porque con las cosas que unían para comer, para beber y para abrigarse con la agua del mar. Amigo, ¿sigues vivo? No, tú. No sé. Todo esto se había convertido en una pesadilla. Ya había pasado más o menos algo de queso. Pero Serrano ya tenemos. Su amigo tampoco. Los dos tenían diferentes enfermedades. Ya no había más esperanza. Porque los barcos que veníamos pasar, ninguno de ellos les hacía caso. Pese a las señales, pese a los saltos y pese a los gritos. Ya no existía ninguna esperanza. Así como las historias acaban con un final feliz. Creo que de Pedro ya no había acabado con un final feliz, sino un final triste. Porque ya no se presentaba ninguna esperanza. Eso es lo que podía pasar. Bueno, pero algo. Oh, sí, ¿qué es eso? Parece un animal, vamos a investigar. No, pero mira cómo está ese lugar por ahí, ¿qué sigue ahí? No tengas miedo, vamos. Ya vamos. ¿De quiénes son? Responda. ¿Quiénes son? ¿Quién eres? ¿Dónde eres conmigo? Hey, tú, ¿quién eres? ¿Quién eres? Soy Dime. un humano. Soy un humano. Pero que soy un náufrago. Que mi barco se llama. Llévame por ahí. Pero yo soy de España. No importa, tengo familiares ahí. Bueno, te llevaremos, pero primero llevaremos a esta más grave. Vamos. Con las manos y las pies. Dale, dale. Pedro Serrano ya había acabado en un final feliz porque esa historia iba a pasar, iba a trascendentar. Pero hubo problemas porque en el viaje uno de ellos falleció. Felizmente no fue Pedro, pero fue su mejor amigo. Lamentablemente falleció. Pero después llegaron a España, a un lugar. Pero desde Francia, Carlos V llamó a llamar ese extraño, porque todos los veían como un bicho raro. Todo de ese pueblo, todo de ese país. Se llaman
solución. Si no parece que el reto empezamos ya en apenas. Es lo que hemos encontrado. Hemos encontrado esto en una isla, dice que es un náufrago. Mira bien. No te resistas, es el rey, no. ¿Quién eres tú? Yo soy Pedro Serrano, señor. Ah, Pedro Serrano, tan raro que todos aquí. ¿Qué bicho raro, señor? Desde el texto con que debe ser nombre. Casasco. Escoria. Una pregunta. ¿Por qué la gente que viene al campo? ¿Qué has hecho para obedecer con ustedes? Sobreviví una isla más de 10 años, señor. Me contaron que estabas en un acompañante. ¿Qué pasó con él? Él murió en el viaje por una enfermedad. Parece que tú le enseñas cosas. Se quedaron conversando. Y es en donde el gran Pedro les cuenta sus aventuras. ¿Cómo llegó a sobrevivir? A partir de ese día, todos tocaban en la casa de Pedro Serrano. Todos querían saber de él. Porque un humano sobrevivir 10 años, eso es imposible. Pero después, al final lo dejaron que viva feliz. Porque Pedro Serrano estaba muy triste por lo que les estaban haciendo. Pero después, él comenzó a navegar. Pero aprendió un mensaje. Aprendió una enseñanza. Porque la vida, sí, muchos lo vemos de diferente manera. Creemos que la vida es difícil. Cuando se presentan obstáculos, nosotros tenemos que sobrepasarlos. Cuando se presentan escollos, nosotros tenemos que saltar. Es lo que hizo Pedro.